Hay un personaje en la Biblia que resulta realmente enigmático. Ese personaje es el sacerdote Melquisedec. Aparece en un momento, aparece de repente citado en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 14, sin que se hable de él, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus hermanos, si tiene una genealogía, si tiene un principio o un fin. La Biblia no describe esto. Simplemente aparece interviniendo en la vida de uno de los patriarcas más importantes de las Escrituras y del pueblo de Israel, en la vida de Abraham. No sabemos mucho de él, solamente algunos textos, algunos versículos, pero lo que sí sabemos es que se cita tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Quién era realmente Melquisedec? ¿Era un ángel? ¿Un rey antiguo? ¿Un sacerdote misterioso? ¿O una manifestación divina? Hoy exploraremos uno de los personajes que tiene o que lleva a nuestra mente a tener varios pensamientos acerca de él. Pero para poder descubrir este momento necesitamos ir a la palabra de Dios. Te pido que inclines tu rostro. Señor, te damos gracias por esta tarde. Pedimos tu dirección ante este tema tan interesante, pero a la vez tan difícil. Pero sabemos que tú eres el Dios de toda sabiduría y conocimiento, y tú nos vas a estar guiando paso a paso para descubrir esta hermosa verdad en las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Es extraña la aparición de Melquisedec, y para poderla entender un poco tenemos que ir a la Biblia, al libro del Génesis, capítulo 14. Quiero leer para ustedes del versículo 17 al versículo 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nos lleva a uno de los episodios más tristes y más difíciles de la vida de Abraham, cuando su sobrino Lot fue llevado preso y llevado cautivo por una nación extranjera. La palabra del Señor nos habla de que se suscitó una guerra entre 5 reyes y 4, los cuales están señalados en capítulo 14 de Génesis, y entre ellos fue tomado preso Lot, el sobrino de Abraham, porque él vivía cerca de Sodoma, en esa región. Entonces Abraham, al saber la noticia, tomó a sus siervos, a un grupo de trabajadores suyos, y fue a liberar a su pariente. Dios estuvo con él y le dio la victoria. Cuando regresa de la victoria, dice la palabra de Dios que uno de estos de los reyes, el rey de Sodoma, salió a recibirlo y salió a, pues de alguna manera, a felicitarlo. Pero es ahí donde aparece de repente, de la nada, este personaje enigmático que dice Génesis 14, versículo 18, Melquisedec, que aquí se le reconoce como el rey de Salem, lo que anteriormente se piensa era Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Dice la palabra de Dios que sacó pan y vino y se lo ofreció a Abraham, y que también le bendijo y le dijo: bendito sea Abraham el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y cuando Abraham vio a este personaje, en su corazón surgió el deseo de agradecer y de adorar, y trajo y le dio de todo lo que había recabado los diezmos de todo el botín que había obtenido al liberar a su sobrino Lot. De tal forma que Melquisedec aparece de repente, aparece de la nada, y es un personaje sin origen, que sin embargo el libro de Hebreos también nos habla al respecto, y es interesante cómo define que él no tenía familia ni tenía origen. Y quiero leer para ti, quiero llevarte a este pasaje de Hebreos capítulo 7, donde la palabra del Señor nos habla respecto de este personaje. Ahora, es importante que escuches lo que dice acerca de él. En Hebreos capítulo 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es interesante la descripción que se hace acerca de este sacerdote Melquisedec. Muchos han cuestionado realmente si este era un hombre o un personaje divino. Melquisedec no era simplemente un hombre, sino una manifestación de Cristo antes de venir a la tierra, antes de ser encarnado, lo que se conoce en la teología como una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento antes de que se cumpliese lo que la Escritura dice en el Evangelio de Juan, que Jesús tomaría la forma de hombre y sería encarnado. Y cuando nosotros vemos esto en la Escritura, podemos pensar, ¿de quién se trata este personaje? Es muy evidente que lo que dice Hebreos capítulo 7 al describir a Melquisedec tenga muchos rasgos que coinciden con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice el versículo 2 de Hebreos 7 que Melquisedec tiene primeramente por nombre Rey de Justicia y Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ese Rey de Justicia, ese Rey de Paz, lo encontramos nosotros citado en Isaías capítulo 9, cuando se habla de la profecía de la venida de Jesucristo, de que iba a venir el Hijo de Dios como un príncipe, como un rey, como el Rey de Paz. Y cuando nosotros tenemos presente ese texto, nosotros podemos entender y podemos verificar que lo más probable es que se trate de ese personaje. Y nosotros debemos de entenderlo. Dice Isaías 9, lo voy a leer para ti. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es aquí donde hay una concordancia con las características o con la descripción que se hace de Melquisedec. Sabemos que Jesús es el Rey de Paz. Él es la paz. Y es por eso que muchos teólogos se atreven a decir que este Melquisedec era realmente Jesucristo antes de ser encarnado. Ahora, hay algo muy importante. Dice aquí la palabra de Dios que Melquisedec es una persona, un ser que no tiene genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida. Y el único que reúne esas características de no tener principio y fin, de ser el alfa y el omega, es Cristo Jesús. Por eso es una razón más de la que se piensa que se refiere a Cristo Jesús. Entonces, Melquisedec, de alguna manera, en el Antiguo Testamento prefigura a Cristo Jesús, con independencia que realmente se trate de una cristofanía. Hay varias teorías al respecto. A lo largo de la historia han surgido varias. Por ejemplo, algunos piensan que solamente era un rey de Salem, un rey histórico, un rey de Jerusalén, una persona que, estuvo en el momento donde Abraham regresó de la victoria al rescatar a su sobrino Lot. Otros creen que realmente simbolizaba al Mesías, que simplemente es una prefigura de lo que Jesús iba a venir aquí a realizar en la tierra. Unos más creen que Melquisedec fue una aparición simplemente angelical, tal vez un ángel, un ser celestial, o una manifestación directa de Cristo, como ya lo dije anteriormente. Y yo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, yo me voy por la opinión última de que más bien se refiere a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en Hebreos capítulo 7, versículo 3 dice, en la parte final, en la parte B, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y el único que es semejante o tiene la misma esencia de Dios y en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ese es Cristo Jesús. Por eso nos podemos ir por esta postura. Además, el reinado de Cristo Jesús es para siempre. Ahora, hay algo muy importante. Dice la palabra de Dios que Jesucristo
es nombrado el sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Dice el versículo 17 del capítulo 7 de Hebreos, pues se da testimonio de Cristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Algo interesante, los sacerdotes descendían de la tribu de Leví. Sin embargo, en el caso de Cristo, se dice que él pertenece al linaje, el orden de Melquisedec. Y Melquisedec realmente, dice la palabra de Dios, que es un sacerdote de Dios, un sacerdote eterno, y su sacerdocio es eterno, como lo acabamos de ver. Según dice aquí la palabra en el versículo 17 de Hebreos 7, que es para siempre, es eterno. Entonces, el único que puede cumplir esos elementos que describe la palabra de Dios en cuanto a Melquisedec es Cristo Jesús. Aún más, en la escritura, en la parte central, en el Salmo 110, versículo 4, David nos habla acerca de Melquisedec. Dice la palabra de Dios en el Salmo 110, 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un salmo mesiánico porque apunta a Cristo Jesús y habla que Jesucristo iba a ser ese sacerdote eterno, ese sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, mas no de acuerdo al orden de Leví. Interesante, porque la descendencia de Leví fueron puros hombres, obviamente, hombres. En el caso de Melquisedec no se habla de la intervención humana, sino más bien de un orden divino, en este caso Cristo Jesús como Señor y Dios. Este salmo pues es considerado importante, aunque David no entendía o no entendió tal vez de manera completa lo que se estaba diciendo aquí y no nos da más explicación en los salmos. Sí podemos entender, de acuerdo al pasaje de Hebreos capítulo 7 que ya leímos, que Cristo Jesús es realmente en el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote que vino a morir, que vino a pagar la deuda que debíamos, para entonces darnos entrada a la comunión con el Padre. Quiero leerte lo que dice Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí la palabra de Dios una vez más nos dice que ese sumo sacerdote es Cristo Jesús, y de acuerdo al capítulo 7 de este mismo libro de Hebreos se habla que es de acuerdo al orden de Melquisedec. Evidentemente la palabra de Dios apunta, en cuanto menciona a Melquisedec, a Cristo Jesús. ¿Qué podemos aprender de este personaje? Bueno, que la intervención de Melquisedec nos deja varios ejemplos. Primero, que Abraham, cuando tuvo ese encuentro con Melquisedec, reconoció que la victoria venía de Dios y tuvo gratitud dando los diezmos. Y esto nos hace pensar que usted y yo tenemos a Cristo Jesús, el cual ha tenido victoria sobre el pecado en nuestra vida, y nosotros tenemos que alabarle y agradecerle por lo que Él ha hecho, por habernos liberado, así como Abraham liberó en el nombre de Dios a su sobrino. Dios nos ha liberado a través de Cristo Jesús del pecado. Otra lección es acerca del sacerdocio de Cristo, es que Melquisedec, quien aparece como rey y sacerdote, prefigura a Jesús, el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque se le llama Rey de Justicia, Rey de Paz. Y Jesús vino a hacer eso. Vino a traer paz, la paz que necesitamos para con Dios, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y por último, la figura de Melquisedec también nos enseña sobre la obediencia y la confianza en Dios. Si bien es cierto que Jesucristo no formó parte de la línea sacerdotal tradicional de Leví, sí forma parte del orden de Melquisedec, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y esto nos muestra que Dios tiene cosas especiales, o tuvo cosas especiales para su Hijo, pero también nos muestra que Dios puede usar tu vida y la mía para incluirnos en su plan, en su ministerio aquí en la tierra. Es algo misterioso este nombre de Melquisedec.
Y es importante seguir meditando y seguir escudriñando qué más dice la palabra acerca de Melquisedec. Pero por este momento solamente nos basta saber que es una prefigura de Cristo, lo que Cristo Jesús vendría a ser a la tierra, porque Él es el Rey de justicia, el Rey de paz. Que Dios te bendiga. Amado Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, porque tú eres ese sacerdote que vino a ser el mediador entre el Padre y nosotros como hombres pecadores, porque tú limpiaste nuestro pecado, nos perdonaste y nos llevaste en comunión con el Padre, porque tú eres el puente, el camino, la verdad y la vida. Y hoy te agradecemos, Señor, porque sabemos que este personaje de Melquisedec tiene tonos y tiene referencias que apuntan hacia la persona tuya, mi Señor Jesucristo. Sea si fue una manifestación o otra situación, lo cierto es que Él nos habla acerca de lo que tú vendrías a hacer al traer paz a nuestra vida, a nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, todo tu amor y esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Un abrazo. Bendiciones.